esa ley salió por unanimidad, la votó todo el Congreso, tuvo entre las voceras principales de la defensa del proyecto a Patricia Bullrich, que ahora celebra el discurso de Milei, y había, creo que era uno de los consensos logrados en la sociedad argentina en los últimos años, ¿no? Que había que luchar contra la violencia de género. Bueno, el presidente se dispone a romper ese consenso y a sacar poco pecho por esa decisión. Yo quiero ver cómo evoluciona yo diría, giro de Milei, este Milei ultraconservador que vimos la semana pasada en Davos, que creo que es el alineamiento de Milei a la agenda de Trump, es la consecuencia del triunfo de Trump, Milei actuando en este nuevo mundo, diciendo yo estoy parado en este lugar, y empieza a eso derivar, al menos eso es lo que está sugiriendo el gobierno, en una acción legislativa concreta. Quiero ver cómo avanza esa acción legislativa concreta, por ejemplo. La ley contra los femicidios. Por ejemplo, la ley contra los femicidios, que es una prueba de fuego, creo, porque lo que está mostrando el gobierno con la intención, al menos de avanzar con una ley en ese sentido, es la idea de cambiar el sentido común de la sociedad argentina, ¿no? Es mostrar que está dispuesto a hacer una ruptura muy amplia. Esa ley se votó en el 2012. Recordemos 2012, época de grieta durísima, Cristina recién ganando el 54% de los votos. Esa ley salió por unanimidad. La votó todo el Congreso. Tuvo entre las voceras principales de la defensa del proyecto a Patricia Bullrich, que ahora celebra el discurso de Milei. Y había, creo que era uno de los consensos logrados en la sociedad argentina en los últimos años, ¿no? Que había que luchar contra la violencia de género. Bueno, el presidente se dispone a romper ese consenso y a sacar poco pecho por esa decisión. Y están empezando a hablar esta semana también de la idea de salirse de los acuerdos internacionales, de los que ya está repudiando Donald Trump. Están hablando en algunos sectores, el gobierno todavía no lo tomó, pero la idea de qué pasa con el aborto, ¿y qué pasa con el matrimonio entre personas del mismo sexo? ¿Vamos a avanzar con eso o no vamos a avanzar? Empieza a haber un debate de cambio social que se añade a toda lo que es la parte de reforma económica que parecía el métier de Milei. Hay una idea me parece a mí, y con eso cierro, que Milei fue muy disruptivo en lo económico el año pasado. Probablemente las elecciones este año lo lleven a ser mucho más cauto en términos económicos y la disrupción pase por lo social. Como lo tenés a Donald Trump en el medio como paraguas y un mundo en revolución, bueno, Milei se para ahí y dice, esta es la línea de este año. Yo quiero ver si eso se corrobora o después de probar el agua la semana pasada, Milei dice, bueno, hasta acá. Te hago la pregunta, lo que me sale a decir, ¿es sabio eso? A ver, ¿por qué digo esto? Porque yo me acuerdo, uno tiene las herramientas que tiene en el pasado, sin comparar y sin dejar de comparar, simplemente utilizando como disparador. Cristina le iba muy bien en lo económico. En el 2011 gana 54-17, la gente tenía altos niveles de consumo, etc. Le agregaba a eso lo que ellos mismos llamaban la batalla cultural. Sí. La gente se olvida, pero había blogs en internet que llamaban la batalla cultural, que era cambiar la mente de la gente. En esa batalla cultural tenía sus enemigos, sus conflictos que no eran tan entendibles por la gente común como, no sé, que la gente consuma más guita, tenga más para consumir, etc. Entonces la pelea con Clarín, la pelea con el periodismo, la pelea con la justicia, la pelea de Cristina con el mundo. Y eso la fue desgastando. Hay un momento que la gente, bueno, basta de pelearte, Cristina, por más que estemos mejor que cuando vos viniste, o no. Y entonces, cuando yo lo veo a Milei con eso, incorpora, un poco se lo dice lo pérfido en la nota, metete en la economía que te está yendo bien, ¿qué te tenés que meter con qué hacemos cada uno en la cama? ¿Es sabio, es inteligente? Y otra pregunta añadida a esto, ¿tiene que ver con una convicción profunda de Milei, con la gente que lo rodea a Milei? Sí, a ver, yo coincido con vos en que exacerbar esas divisiones a la larga puede ser un peligro para un gobierno. El gobierno se ve en la cresta de la ola y cree que está en condiciones de cambiar a todos los aspectos de la sociedad, y eso siempre es un peligro, y la historia te lo marca. Las recetas o las miradas populistas muchas veces sirven para ganar elecciones, sirven para consolidarse en el poder y empezar a formar a divisar una suerte de hegemonía en el horizonte, y siempre después a la larga termina imponiéndose que si vos dividís, la otra mitad te puede ganar, ¿no? Entonces me parece que hay un riesgo que está corriendo el gobierno. Tal vez Milei está empezando a ver, o ese mensaje de ayer es una señal de que vio que quizás fue demasiado lejos con la comparación famosa de homosexualidad y pedofilia, porque evidentemente es demasiado disruptivo.
Pero creo que hoy el gobierno prioriza otra cosa. El gobierno está priorizando la idea de demostrar que son un bloque político capaz de representar una derecha sin complejos, que termine consolidando el poder dentro de ese sector del tablero político, ¿no? Milei llega demasiado pronto al gobierno, a diferencia de Trump, o por supuesto de Orbán y de otros de los líderes internacionales que admira, que lograron cooptar primero al instrumento político de la derecha de sus respectivos países, ¿no? Milei llega, bueno, de una forma casi de emergencia, y está todavía en ese proceso de adueñarse de la derecha. Entonces creo que lo está usando en ese sentido. Y respecto de las convicciones, no creo que para Milei sea una prioridad. Sí que Milei más o menos piensa eso que dijo, pero no es su prioridad. Sin embargo, desde que ganó Trump, casi te diría automáticamente, incorpora el concepto de la batalla cultural basado en estas ideas ultraconservadoras como parte central de su mensaje político. El quiebre es aquella presentación de la Fundación Faro, ¿te acordás? A eso iba, Agustín Laje. Agustín Laje, Fundación Faro. ¿Cuándo ocurre esa presentación? Con el discurso de Milei, en donde empieza a batallar con la guerra cultural, una semana después del triunfo de Trump. Laje, ¿quién es? ¿Qué piensa? ¿Qué rol juega al lado de Milei? Bueno, es alguien que está... Laje sí tiene una consecuencia de estas ideas desde hace mucho tiempo y es un gran difusor internacional, por lo menos en el ámbito de habla hispana, de América Latina y demás, de las ideas ultraconservadoras que en términos políticos... Porque Laje ha dicho que a los homosexuales hay que aplicarles terapia. Exacto. Laje ha dicho, yo me acuerdo, a mí me impresionó mucho cuando fue la inauguración de los Juegos Olímpicos de Francia, porque... Claro, fue una inauguración donde hacía gala de la diversidad francesa. Entonces, entre otras cosas, se veían chicas de la mano con chicas, chicos de la mano con chicos, personajes cuyo sexo era indefinido, no se veía ningún violador, nada de eso. Y él dice, y Macron pone igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, orgullo, pone al final. O sea, le hace un guiño a la comunidad gay. Y Laje pone, no será mucho comparar la revolución de 1789 con un grupo de pervertidos desesperados por voltearse niños. Y ahí no había nada de eso. Pero él hacía la analogía que después hizo Milei. Sí, la asociación entre homosexualidad y pedofilia está. Milei prácticamente el otro día hace un silogismo en el que, por supuesto, no dice los homosexuales son pedófilos, como trata de aclarar en su tuit de ayer. Pero bueno, cualquiera con sentido lógico puede llegar a esa conclusión cuando vos estás eligiendo un caso para definir cómo actúan los homosexuales. Entonces, en el caso del Laje es consecuente, es un ideólogo de esa posición, que tiene una influencia muy grande sobre Milei, que el discurso del otro día en Davos... es muy pensable que lo escribió él. Exactamente. Hay cosas de ese discurso que no podrían haber salido de los intereses de Milei. Por ejemplo, cuando habla de la inmigración musulmana en Europa. Digamos, Laje vive en Europa y quizás lo tiene más cerca. ¿Por qué Milei, presidente de la Argentina en un foro económico, va a plantear la cuestión de la inmigración de musulmanes en Europa? Es algo bastante difícil de concebir. Yo ponía en un artículo que hice este fin de semana, es como si Macron apareciera en la ONU a hablar de el Paco en la matanza. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es como embanderarse en una cuestión que te define ideológicamente, pero que no tiene ningún sentido que la plantees desde la presidencia de la Argentina.